Preguntémosle a la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, que está con nosotros. Ministra, ¿es cierto que está de cumpleaños hoy día? Hola, buenos días, mucho gusto. Buenos días. Sí, Perfecto, pero ministra. este año no se cumplen años, creo yo. No importa. No. Es porque nosotros tenemos acá, le vamos a cantar la canción. Pero sí la podemos celebrar. La podemos celebrar. Vamos a celebrar. Un beso, Felicidades, feliz cumpleaños. Feliz Ministra, cumpleaños. bueno, usted nos puede hablar mejor de este carnet COVID-19 del que estábamos conversando con la Sole y con la Diana. Cuéntenos más detalles, cómo han llegado a esta conclusión de que las personas efectivamente podrían no contagiar durante un periodo de un año, por ejemplo. Buenos días. Sí, muy buenos días. Estamos enfrentando una pandemia, como ustedes muy bien saben, donde todavía estamos conociendo cómo se comporta este virus y la información que tenemos con la evidencia actual dice que pudiéramos tener personas que al contraer la enfermedad generan una inmunidad que va a durar una cierta cantidad de tiempo con una altísima probabilidad, como ha planteado el ministro Mañalich. No obstante, también hay que ser bien claros de que estamos aprendiendo, estamos conociendo y esto es con la evidencia que tenemos en este momento. Y en ese sentido lo que hemos planteado es cuándo vamos a dar de alta a ciertos pacientes. Y en ese contexto es muy relevante decir de que hemos puesto categorías de paciente. Entonces tenemos el paciente que tuvo la enfermedad en su casa o tuvo la enfermedad en el hospital, pero que cuando termina su cuarentena no tiene sintomatología. Eso hemos dicho de que vamos a tener 14 días después de que se le hace el diagnóstico o empieza con los primeros síntomas. En el caso de los pacientes que estuvieron hospitalizados y que terminan con algunos síntomas respiratorios residuales, también ahí decimos que desde que le dimos el alta del hospital tenemos 14 días. Y en el caso de los pacientes que tienen alguna enfermedad de inmunosupresión, alguna enfermedad de mayor riesgo, ahí aumentamos la cantidad de días y consideramos 28 días para esos casos. ¿Qué es lo que hacemos también con el carnet de alta finalmente del coronavirus? Ustedes saben que nosotros para hacer el diagnóstico tomábamos el examen de la reacción de polimerasa en cadena, de lo que se llama la PCR, que es un examen muy sensible porque mide lo que es el material genético del virus. ¿Qué es lo que estamos haciendo para considerar efectivamente el alta, sobre todo en algunos grupos que vamos a establecer como son los funcionarios de salud? Vamos a hacer un test que mide las inmunoglobulinas. El Ministerio de Salud ha dicho que ha comprado 1 millón de estos test rápidos que tiene una mezcla de inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina, para que se entienda por la gente, que aparece cuando uno está combatiendo el virus. Es una inmunoglobulina como de reacción a ese virus, como de defensa a ese virus. Y tenemos otra inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina de memoria, que es donde uno dice que uno tiene anticuerpos, que pasó la enfermedad por uno y uno desarrolló una cierta inmunidad a la enfermedad. Inmunidad que vamos a ir evaluando cuánto se comporta, cuánto dura, qué pasa con las mutaciones, porque efectivamente, como en el caso de la influenza, nosotros tenemos que vacunarnos año a año porque va variando ese virus de influenza. Entonces, lo que hacemos es un test que es rápido, es un test que no tiene el mismo costo que el PCR, es un test que vamos a protocolizar para poder empezar a dar este carnet de alta, que probablemente nosotros vamos a implementar desde el Ministerio de Salud con algunas poblaciones en específico, que nos interesa ver si cursaron la enfermedad dado que estuvieron en contacto con un paciente COVID positivo, independiente que sean asintomáticos, porque ustedes lo decían muy bien hace unos minutos atrás. Lo que estamos viendo con la experiencia internacional es que hasta un 70% puede cursar la enfermedad de manera asintomática y por lo tanto vamos a ir a ciertos grupos, por ejemplo, ciertas personas en los grupos de LEAM donde haya existido algún paciente coronavirus positivo, algún lugar en las cárceles específicos, los funcionarios de la salud, algún lugar donde hayamos tenido un brote como una región en particular, y también podríamos ver, si es recomendación de los expertos, empezar a tantear cuál es la situación de la población en general de manera aleatoria. Eso es lo que estamos trabajando con los expertos y debiera estar completamente normado antes del día lunes, donde vamos a dar a conocer cuándo empieza la entrega del carnet de inmunidad. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz cumpleaños también. Muchas Algunas gracias. preguntas cortitas para usted para dejarlo sumamente claro. Aquellas personas que van a recibir el carnet de alta a través de su teléfono celular no necesariamente van a ser sometidas a este test de inmunoglobulina, ¿es así? Es así, en una primera etapa al menos
tenemos establecido que no todas las personas que tengan acceso a este carnet de alta va a ser porque hayan pasado un test de inmunoglobulina. Eso puede ir variando con el tiempo, pero en nuestra primera etapa lo que vamos a realizar es una parte clínica que va a estar asociado a el tiempo de diagnóstico y la sintomatología con la que la persona estuvo. Y por eso incluso en algún momento cambiamos, ¿no es cierto?, este criterio desde la persona cuando se le diagnosticaba versus el criterio epidemiológico de cuando empieza con los síntomas, para poder tener mucha mayor información de cómo se comporta la enfermedad y desde cuándo podemos catalogar una persona de alta. ¿Sí? Y eso no significa que el día de mañana, con mayor acceso a estos exámenes de inmunoglobulina, no podamos avanzar a un testeo un poquito más masivo que incluso otros países han realizado. Nosotros nos hemos especializado en nuestro diagnóstico a través de PCR, que es el examen más sensible y más categórico. Pero hay otros países que ustedes lo pueden ver en sus reportes, hablan de los exámenes incluso de diagnóstico a través de PCR. Más test rápido. Ya, pero ahí nosotros vamos a dejar el test rápido para el final como un test de salida. Bien, pero ahí hay una novedad que es súper interesante, que es dentro de algunas semanas las personas incluso podrán acercarse a las clínicas o a los hospitales sin una orden médica para poder hacerse este examen de inmunoglobulina. ¿A quién se lo recomienda ustedes como autoridad bajo el criterio sanitario? Porque ahí ya las cosas se solucionan bastante más. Además, un examen bastante simple, se asemeja a la toma de la glicemia. Es como ese tipo de examen. Efectivamente, es un examen bastante simple, un examen que debiera ser bastante más barato que lo que es la PCR, y nosotros lo que vamos a hacer es normar este millón de test que tiene el Ministerio de Salud para ir a estas poblaciones objetivo que acabo de describir. Probablemente también van a ir avanzando muchas empresas, muchos lugares donde quieren poder cuidar de mejor manera a sus trabajadoras, a sus funcionarios. Eso también lo vamos a normar con trabajo del Ministerio de Salud, y probablemente también después vamos a hacer una recomendación de cuándo una persona pudiera ir de forma voluntaria sin esta finalmente orden médica, y cuándo, en qué condiciones debiera ir a hacérselo para evitar también generar una falsa seguridad. Nosotros creemos que hay personas en las cuales hayan tenido, por ejemplo, un contacto que no haya sido tan estrecho, pero hayan estado en algún lugar donde haya pacientes coronavirus positivos o en algunas comunas donde haya una alta incidencia de casos nuevos. Tal vez después de un tiempo uno podría ir recomendando avanzar hacia un test de inmunidad, porque probablemente incluso lo haya cursado de manera asintomática y esté con la inmunidad. Insisto, no sabemos cuánto tiempo de inmunidad, pero sí con una inmunidad que le permita volver claramente y mucho más tranquilamente a realizar sus actividades de todo tipo. ¿Tiene otra pregunta o podemos pasar a otro tema? Ah, ya. Quería introducirle al tema de las mascarillas. Ministra, buenos días y feliz cumpleaños. Buen día, muchas gracias. Desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados, incluso en lugares privados como el ascensor, incluso cuando vas solo arriba del ascensor. Pero hay una medida que tiene que ver con la cantidad de personas, que dice que en un lugar cerrado, si yo estoy con más de 10 personas, es obligatorio el uso de la mascarilla. Mi pregunta va en ese sentido. ¿No habría sido más fácil dictaminar uso obligatorio de mascarilla en lugares abiertos y cerrados, independiente del número de personas? Porque eso como que lleva un poco a la confusión. Sí, Diana, yo creo que usted tiene razón en su pregunta. Es real de que nosotros, ¿qué nos gustaría? Para que podamos mostrar lo que nos gustaría como gobierno y desde la autoridad sanitaria, que todo el mundo, efectivamente, independiente de donde esté, cuando haya algún mínimo de aglomeración, use su mascarilla. Y ese mínimo de aglomeración, como usted dice, es un poquito discrecional. 10 personas en el patio completo de los Cañones del Palacio de la Moneda probablemente tiene un nivel de distanciamiento social que es bastante amplio. 3 personas en un lugar pequeñito como es un ascensor, y por eso se norma el ascensor, pero hay otros lugares pequeñitos como los ascensores, probablemente también son lugares donde uno tiene mayor riesgo. Por lo tanto, es cierto, siempre un número va a ser un poco discrecional, y nuestro llamado es que ojalá todas las personas, como hoy día podemos hacernos nuestra mascarilla, la utilicemos en todos los lugares donde podemos toparnos a menos de 1 metro con otra persona. Esa es la definición general. Ahora, como hay que normar y poner un número y realizar ciertas distinciones, hemos normado lo que creemos que es el número que permite mantener cierta distancia social, donde finalmente más allá de eso
definitivamente tiene que ser obligatorio el uso de la mascarilla. ¿Qué pasa, ministra? Que claro, uno decía, por ejemplo, ahí uno se confunde un poco, como dice ya, si yo voy a un supermercado, por ejemplo, y hay menos de 10 personas en el pasillo, me la saco. Entonces, ahí es donde yo digo, probablemente tenemos que empezar a pensar de aquí a los próximos meses o probablemente al próximo año, que la mascarilla va a empezar a ser para nosotros como salir con un abrigo, salir con un chaleco, salir con un sombrero, no tengo idea, como parte de nuestra indumentaria, o sea, empezar a entenderlo así. A mí me gusta ese pensamiento. La verdad es que yo creo que uno tiene que empezar a entender de que como no sabemos tan claro el comportamiento del virus, sabemos sí que no queda en el aire, ¿no es cierto? A largas distancias no se va a contagiar a alguien, pero también es cierto que hemos ido evolucionando en el tema de la evidencia de las mascarillas. En algún momento el fuerte fue dedicado a nuestros profesionales de la salud, a las personas cuidadoras, a las personas que tenían una enfermedad o a las personas que estaban con síntomas de otra enfermedad sin saber. Hemos ido evolucionando y avanzando a que las mascarillas ojalá sean utilizadas siempre que estamos en un lugar con aglomeraciones, y por eso partimos con la obligatoriedad en el transporte público y privado remunerado, porque ahí la distancia solidaria era muy difícil de mantener, y hoy día estamos diciendo, mire, en realidad hay unas filas bien importantes en los bancos para el cobro de ciertos beneficios, y ahí muchas veces no se mantiene la distancia social. Bueno, vamos a la mascarilla, estamos viendo que hay lugares como los ascensores donde, claro, no hay ninguna posibilidad de tener ese metro de distancia social solidaria. Vamos con la mascarilla y probablemente vamos a ir avanzando. Y lo que hoy día se plantea finalmente es que como tenemos la posibilidad de hacernos una mascarilla artesanal en la casa, está esta suerte de manual, de este tutorial, ¿no es cierto?, que ojalá se agregue a nuestra forma de vivir para autocuidarnos y cuidar a los demás lo máximo posible. Ahora, también es cierto que si hay alguien en la calle abierto, en una plaza y no hay nadie más y no tenía acceso a una mascarilla o no pudo tener acceso a una mascarilla, también significa sancionarlo con 2,5 millones de pesos. También ahí hay una delgada línea donde también es un poco de criterio también, efectivamente. Pero claro, ese es el problema, el criterio, porque finalmente si es una norma no podemos dejarlo abierto al criterio de las personas. Y en ese mismo sentido, ministra, fíjese que hay algunos especialistas que dicen que una persona trotando sin mascarilla, que estornuda o que respira fuerte, en el aire queda el virus durante varios minutos. Por tanto, si una persona viene muchos minutos después corriendo por ahí mismo, podría contagiarse. Entonces, cuando uno deja abierto como al criterio de la persona que fiscaliza o del usuario, me parece que se producen estas confusiones. Por eso le preguntaba. Y otra cosa, Diana, a propósito de lo que tú dices, ¿quién define esto, ministra? O sea, yo voy a salir, estoy en un lugar, en un banco salgo, y resulta que va a llegar un carabinero y me va a decir, señor, yo lo voy a multar con 50.000 pesos por no andar con mascarilla. ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, nosotros tenemos un decreto que va a estar publicado, debiera estar publicado a partir del día de hoy. Es bastante específico de los lugares. El fuerte, como ustedes saben, son lugares cerrados. En eso se homologa mucho a lo que es la ley de tabaco. Los lugares cerrados de todo tipo, independiente que hoy día muchos de ellos están cerrados, en algún momento van a volver a abrir y por lo tanto ahí la norma aplica muy fuertemente. Y en los lugares abiertos está mucho más asociado lo que tiene que ver con aglomeraciones, donde no se puede respetar el distanciamiento social. Por ejemplo, en la ley de tabaco, la feria, uno podía fumar en la feria por un lugar abierto, no hay grandes complicaciones. Pero en este caso, como es otro lo que nos motiva, ahí en la feria sí debemos ocupar la mascarilla, sí debemos entender de que muchas veces el distanciamiento social en esos lugares, las ferias, los mercados, la Vega, los valledores, etcétera, son lugares en los cuales obligatoriamente, independiente que sea abierto, incluso no sea un galpón como los valledor, vamos a tener que utilizar mascarilla. Súper. Ahora, para cerrar simplemente este tema de las mascarillas respecto del uso en las calles, no hay una orden por parte del gobierno, pero sí algunas ordenanzas municipales que están como compitiendo, ¿no? Como con esta medida dentro de la región metropolitana, por ejemplo, Las Condes, Los Valencia, Estación Central y San Bernardo. Y en regiones las últimas horas, los municipios de Concepción y Talcahuano también están pidiendo un uso obligatorio de mascarillas. Lo que sí es súper relevante decir acá que no tiene que ser una mascarilla profesional necesariamente. También puede ser esta mascarilla casera lo que desahoga, ¿no? La necesidad de las personas de salir a buscar una mascarilla y la verdad es que están muy escasas y el bolsillo están bastante caras, ministra. Sí, yo la verdad es que agradezco mucho este comentario porque creo que es Soledad, ¿no es cierto? Agradezco el comentario de Soledad porque las mascarillas quirúrgicas, las de 3 pliegues que hemos visto, las mascarillas N95, que son esas más apretaditas, ¿no? Son mascarillas que son para los profesionales de la salud,
para los cuidadores y para los pacientes contagiados. Y recordemos que cuando estamos en una pandemia, como lo que vivimos hoy día, la pandemia es finalmente una epidemia, en este caso de un virus que estamos recién conociendo, que se produce de forma simultánea en varios países, en varios continentes. Por eso es tan relevante entender de que no lo estamos pasando nosotros mal con escasez de mascarillas, sino que en todo el mundo hay escasez de mascarillas y por lo tanto si debemos privilegiar a las personas que utilicen estas mascarillas de ese tipo, tienen que ser los que realmente la requieran. Por ejemplo, en el caso de N95, probablemente un personal que está en directo contacto con un paciente contagiado, un cirujano u otro que la requiere de verdad. Por lo tanto, nosotros que podemos utilizarla porque no estamos atendiendo, no estamos en contacto directo con un paciente contagiado, debemos poder utilizar, ojalá, una mascarilla que nos hagamos de forma artesanal y ocuparla lo más posible cuando tengamos riesgo de estar más cerca de otra persona y no mantener esa distancia solidaria que es tan requerida en estos minutos. Bien, ministra, quiero pasarla a un tema que probablemente va a ser una de las polémicas que se ha abordado en el día, probablemente usted ya está enterada y ha recibido también esta carta. Es una carta que está firmada por un grupo de 58 alcaldes, ¿no? Que está dirigida y escrita en 9 puntos para exigirle al Poder Ejecutivo que se tomen nuevas medidas y más estrictas respecto del manejo de esta pandemia. Dicen los alcaldes, no somos enemigas ni enemigos, sino socias y socios estratégicos en la relación colaborativa directa hacia la comunidad que representamos. Y además la carta critica el hermetismo del ministro Mañalich. Insisto, esta es la opinión de 58 alcaldes que han firmado esta declaración pública con 9 puntos exigiendo medidas distintas o más exigentes, ¿no? Para el manejo del COVID-19. ¿Se ha manejado con hermetismo el tema del criterio sanitario? ¿Cuál es su respuesta a estos 58 alcaldes? Sí, primero, recibimos la carta, obviamente la leemos con detención. Nosotros como gobierno estamos convencidos de que los alcaldes y alcaldesas, independientes de los colores políticos, entienden que a esta altura nosotros para enfrentar la pandemia necesitamos la ayuda de todos. Y en ese contexto la leemos con detención, vemos cómo podemos mejorar, pero también nosotros creemos que en esa carta hay un poco de lo que es finalmente la angustia y el dolor de mucha gente que ve en las cuarentenas totales la posibilidad cierta de ser protegido y tal vez nosotros no hemos sido capaces de explicar con la fuerza, con la convicción y con la claridad de por qué estamos tomando una estrategia que es diferente a la que han tomado otros países y que se llama cuarentena estratégica, que son cuarentenas dinámicas, que son cuarentenas parciales, que van rotando y que finalmente lo que buscan es que nosotros de verdad logremos que no nos enfermemos todos juntos, porque si nosotros nos enfermamos todos juntos, entendiendo que esta es una enfermedad que no tiene ni vacuna ni tratamiento y muchos de nosotros todavía no tienen inmunidad, solamente los que ya han cursado la enfermedad, es necesario entender de que el virus como se va a quedar, como no es un virus que se vaya, lo que ha pasado en otros países que generan estas cuarentenas totales, la levantan y viene el rebrote con fuerza y finalmente encuentran situaciones muy complicadas de enfrentar. Nosotros no queremos vivir esas situaciones y por eso hemos diseñado con apoyo de expertos, con el análisis de la experiencia internacional, una estrategia que es una estrategia de apretar y de soltar, de prender y de apagar ciertas comunas de que se nos van generando mayores contagios y mayores casos que son activos en las últimas 2 semanas. Y a veces eso no se entiende también porque como la gente tiene miedo y es natural, si es evidente que todos tenemos miedo frente a un virus que no conocemos, que además genera fallecimientos importantes como lo vemos en otros países, por supuesto que uno pudiera querer quizás una protección total asociada a la cuarentena total, pero la cuarentena total no necesariamente es la mejor estrategia para enfrentar esta situación y ahí los alcaldes obviamente creen muchas veces que al no decretarle cuarentena total en sus comunas o en sus barrios, finalmente la ciudadanía no está lo suficientemente protegida y eso no es así y vamos a tener que hacer más esfuerzos para que nos puedan entender por qué tomamos las medidas y por qué estamos tomando esta estrategia. A comienzos de semana el ministro Mañalich decía en una entrevista que había alcaldes que no entendían el daño que provocaban al pedir la cuarentena total. Debo entender de sus palabras que está absolutamente descartada por ahora esa cuarentena total que están solicitando estos alcaldes.
A ver, es muy relevante que decir que si hay una carta firmada por 50 y tantos, 60 y tantos alcaldes de los 345, tendríamos que analizar cada uno de los casos, porque plantear de que no vamos a decretar cuarentena total en alguno de esos casos sin ver cuál es la situación epidemiológica de la comuna es imposible. Uno tiene que mirar lo que es la tasa acumulada, la cantidad de casos que van sumándose desde el inicio de nuestro primer caso del 3 de marzo. Pero también hay que ver qué es lo que está pasando en la tasa de casos activos. ¿Qué es la tasa de casos activos? Los casos que aparecen en las últimas 2 semanas, entendido como 14 días, lo que dura la enfermedad. Y vamos mirando la semana epidemiológica. Nosotros estamos en la semana 15, esto parte a fines de diciembre cuando parte la pandemia en el mundo. Estamos en Chile en la semana epidemiológica 15 y en la nuestra propiamente tal, desde nuestro primer caso, en la 7ª. Y ahí miramos la semana 13, la semana 14, la semana 15, dependiendo de cómo van esos casos, si van aumentando o van bajando, más otros análisis de cómo es la comuna, si tiene adultos mayores, cómo es su ubicación geográfica, qué cantidad de camas críticas tiene, si tiene población flotante, etcétera. Tomamos la determinación de una cuarentena total, ya sea de toda la comuna o una cuarentena parcial de parte de la comuna. Es decir, cada alcalde que tiene su preocupación, y nosotros eso lo entendemos perfectamente porque son sus vecinos y vecinas las que les preocupa, cada alcalde finalmente tiene una realidad diferente, incluso dentro de su misma comuna. Y por eso en el caso de San Bernardo tomamos una parte de cuarentena, en el caso de Puente Alto una parte de cuarentena, porque vamos como casi quirúrgica al lugar donde tenemos que tomar una acción tan relevante como la cuarentena total, que como decía el ministro, no es inocua, porque tiene temas sanitarios que son como una suerte de efectos adversos también. Sí. Ministra, quiero llevarla a otro tema porque ayer el presidente Piñera promulga esta ley de indulto conmutativo, que en la práctica y en palabras muy simples para la gente que nos está mirando, significa que 1.300 internos, reos de las cárceles, van a poder cumplir el resto de la pena en sus casas. Es una medida bien impopular, ministra, y por supuesto surgen varias interrogantes respecto de, por ejemplo, ¿cómo se va a fiscalizar y cómo el gobierno va a evitar que estos reos vuelvan a delinquir? Sí, bueno, es muy relevante decir de que se ha promulgado una ley que pasó por el Congreso, que lo que buscaba era una ley finalmente conmutativa de penas humanitaria por razones sanitarias. Está asociada al COVID porque para nadie es desconocido de que en nuestras cárceles tenemos condiciones de hacinamiento que no hemos podido superar. Y en ese contexto dijimos, bueno, ¿qué personas que no hayan cometido delitos más graves? Dejamos afuera los delitos más graves, homicidio, violación de lesa humanidad y otros. Los más graves los dejamos fuera. Los que no han cometido esos delitos más graves, pero que están en condiciones de vulnerabilidad, nuestros adultos mayores, nuestras mujeres embarazadas, nuestras mujeres que tienen hijos menores de 2 años. ¿Cómo podemos hacer de que ellos, como no han cometido estos delitos de alta connotación social y graves, pero están en prisión, están con privados de libertad, puedan ir a cumplir esta pena con un arresto domiciliario total? Y eso fue lo que hicimos con esta ley que se aprobó, la que le agradecemos obviamente al Congreso también el apoyo, y en ese sentido tenemos mecanismos de fiscalización, como tenemos siempre en lo que son las medidas alternativas en estas circunstancias. Esperamos obviamente que se respete este cambio conmutativo humanitario y se cumpla como corresponde, porque aquel que no lo cumpla va a tener que volver a la cárcel. En estricto rigor, quien violente esta posibilidad que se le otorga de pasar su condena de una mejor forma, más digna, dada su condición de vulnerabilidad, quien lo violente, quien lo vulnere, va a volver a la cárcel a tener privación de libertad en estos recintos cerrados. Por lo tanto, nosotros esperamos que estas personas, que son las más vulnerables que teníamos en las cárceles, que son las que tenemos que visibilizar, porque la privación de libertad es la sanción, pero no es la sanción de que estén más expuestos, sobre todo las personas más vulnerables, en una situación tan difícil como una pandemia, arriesgando su vida. En este caso, obviamente aprovechen, la valoren como la situación humanitaria, la clemencia que finalmente estamos generando como Estado para ellos en estos minutos. Ministra Rubilar, le queremos agradecer por su tiempo, le volvemos a reiterar nuestras felicitaciones de cumpleaños y como hoy día es viernes, puede celebrar virtualmente con sus amigos. Que lo pasen muy bien, ministra. No, y les agradezco el saludo, muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Que esté bien. Que tengan una excelente jornada.